Abandonado en el altar, el rico se casó con la viuda mendiga que pasaba por la calle. Su vida cambió. Frente a 200 invitados, Adrián Salcedo esperó en el altar mientras el silencio se tragaba la iglesia. Su prometida nunca llegó. La humillación lo partió en dos, y en un grito de locura desesperada hacia la plaza, le propuso matrimonio a una completa desconocida, una viuda mendiga con ropa vieja y una bolsa de tela. Ella creyó que era una burla cruel, otra humillación más en su vida de miseria. Pero cuando entró a la iglesia y vio al hombre rico llorando de verdad, algo imposible sucedió. Él la reconoció. 20 años de separación, un amor que la familia destruyó, una niña muriendo en un hospital y una decisión tomada en segundos que desataría consecuencias que ninguno de los dos imaginó. Esta es la historia de dos almas rotas que se encontraron en el peor momento posible, o tal vez en el único momento en que podían salvarse. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Haz clic en el botón de me gusta y quédate conmigo hasta el final de esta historia. Tiene un desenlace diferente a todas las demás historias, y creo que será difícil que no derrames al menos una lágrima. Así que vamos con la historia. El silencio cayó sobre el templo del Carmen como una losa de piedra. Adrián Salcedo permanecía de pie frente al altar, con el traje blanco impecable que ahora parecía burlarse de él. Las velas ardían con indiferencia. El órgano había callado hacía 5 minutos, y los 200 invitados contenían la respiración mientras esperaban algo, cualquier cosa, que rompiera aquella agonía. El sacerdote tosió incómodo, ajustándose la casulla dorada. Adrián apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Valeria no iba a venir. Lo supo cuando el teléfono de la madrina vibró y la mujer palideció como si acabara de recibir la noticia de una muerte. Lo supo cuando los murmullos comenzaron a extenderse por las bancas de caoba, de adelante hacia atrás, como un veneno que contamina el agua limpia. Se fue. Alcanzó a escuchar que alguien susurraba. Lo dejó plantado. El calor de mayo en San Luis Potosí se sentía asfixiante dentro de la iglesia colonial. El sudor le corría por la espalda mientras mantenía la mirada clavada en el camino central, como si la fuerza de su voluntad pudiera hacer aparecer a Valeria con su vestido de novia y su sonrisa perfecta. Pero el camino estaba vacío, terriblemente vacío. Su madre sollozaba en la primera banca, cubierta el rostro con un pañuelo de seda. Su padre miraba al suelo con la mandíbula apretada, furioso y avergonzado a partes iguales. Los socios de su empresa intercambiaban miradas incómodas. Las amigas de Valeria cuchicheaban detrás de sus manos enjolladas. «Adrián», dijo el sacerdote en voz baja acercándose, «tal vez deberíamos...» «No», cortó él, con una voz que no reconoció como propia. «Espero». Pero, ¿qué esperaba? ¿Un milagro? ¿Que Valeria entrara corriendo con el velo ondeando detrás pidiendo perdón por el retraso? La realidad era otra. Ella había huido. Lo había abandonado frente a todos, frente a la ciudad entera, frente al nombre que había construido durante 38 años. Pasaron 2 minutos más, luego 3. El murmullo creció hasta convertirse en un zumbido constante, como el de las abejas alrededor de un panal podrido. Adrián sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, algo que había sostenido durante años, con la certeza de que su vida seguía un plan perfecto. La empresa familiar, los negocios, el matrimonio con la hija del gobernador. Todo calculado, todo medido, todo bajo control. Hasta ahora. De pronto, ya no pudo soportarlo. Giró sobre sus talones y caminó por el pasillo central con pasos largos y furiosos. Los invitados se apartaron como si fuera a explotar en cualquier momento. Empujó las puertas dobles de madera tallada y salió a la plazuela adoquinada, donde el sol lo golpeó con violencia. La plaza del Carmen estaba llena de gente, turistas tomando fotografías, vendedores ambulantes, niños corriendo entre las fuentes. La vida normal de un sábado por la tarde. Nadie sabía que, dentro de aquella iglesia, un hombre acababa de ser destrozado. Adrián respiró hondo, tratando de contener el grito que le subía por la garganta.
pero era inútil. La humillación, la rabia, el dolor acumulado explotaron de golpe. ¡Hey!, gritó hacia la plaza, con una voz que retumbó entre las fachadas coloniales. ¡Tú, ahí! ¡Tú! ¿Aceptas casarte conmigo? El silencio que siguió fue tan abrupto que hasta las palomas dejaron de volar. Los turistas se quedaron congelados con sus cámaras en alto. Los vendedores dejaron de pregonar, y dentro de la iglesia, los invitados que habían alcanzado a escuchar el grito salieron en tropel hacia las puertas, incrédulos. ¿Se volvió loco? Escuchó que alguien decía. «Está borracho», aseguró otro. Adrián no estaba ni loco ni borracho. Estaba roto, y en ese instante de locura, de desesperación absoluta, su mirada se clavó en una figura que caminaba junto a la fuente central. Una mujer delgada, vestida con una falda larga y desteñida, una blusa gris remendada en los codos y un rebozo raído sobre los hombros. Llevaba una bolsa de tela con algunos objetos dentro, probablemente todo lo que poseía. Su cabello castaño, con algunas canas prematuras, estaba recogido en una trenza deshecha. Su rostro, marcado por el sol y el hambre, mostraba los rastros de una belleza que alguna vez fue. Ella se había detenido al escuchar el grito. Miraba hacia la iglesia con los ojos entrecerrados, sin comprender si aquel hombre hablaba en serio o si era parte de alguna broma cruel. Rocío Vega llevaba 3 días sin comer más que tortillas duras y agua de la fuente pública. Había caminado desde la terminal de autobuses hasta el centro histórico buscando algún trabajo. Cualquier cosa: lavar platos, limpiar patios, cargar costales. Nadie la había contratado. «Vuelve mañana», le decían, «siempre mañana». Cuando escuchó el grito del hombre vestido de blanco, su primer pensamiento fue: «Se burla de mí». No sería la primera vez. Los ricos se divertían así, gritándole cosas a los pobres solo para verlos sufrir o para reírse después con sus amigos. Pero algo en la voz de ese hombre no sonaba a burla, sonaba a desesperación. Adrián bajó los escalones de piedra, todavía con el ramo de rosas blancas temblando entre sus manos. Los invitados comenzaron a salir de la iglesia en masa, algunos escandalizados, otros fascinados por el espectáculo. Su madre gritaba desde la puerta: «Adrián, por Dios, entra, estás haciendo el ridículo». Pero él ya no escuchaba. Caminó directo hacia la mujer de la bolsa de tela, con los ojos enrojecidos y la respiración entrecortada. Rocío retrocedió un paso, asustada. «Señor, yo no...». «Por favor», dijo él, con una voz quebrada que la dejó sin palabras. Solo di que sí». Ella lo miró a los ojos por primera vez, y en ese instante, algo imposible sucedió. Adrián Salcedo parpadeó 2 veces, como si acabara de despertar de una pesadilla. Su respiración se detuvo. El ramo cayó al suelo, porque ese rostro, esos ojos cafés, esa forma de bajar la cabeza al hablar... «Rocío», susurró, casi sin voz. Ella sintió que el mundo se detenía. Rocío sintió que sus piernas perdían fuerza. No podía ser él. Adrián Salcedo, el muchacho de ojos verdes que se sentaba junto a ella en la secundaria, el que le prestaba su suéter en las mañanas frías, el que le escribía cartas con letra torpe y las doblaba en triángulos para esconderlas en su mochila, el que su familia arrancó de su vida como si fuera una mala hierba. «Adrián», repitió ella, con un hilo de voz que apenas salió de su garganta. Él dio un paso adelante, luego otro, hasta quedar a medio metro de distancia. Tenía los ojos vidriosos, la boca entreabierta, las manos temblando a los costados. Detrás de él, la multitud de invitados se había congregado en los escalones de la iglesia, formando un muro de rostros horrorizados y bocas abiertas. «¿Eres tú?», dijo Adrián como si necesitara confirmarlo en voz alta. «Dios mío, eres tú». Rocío quiso correr. Quiso desaparecer entre la gente, fundirse con las sombras de los portales coloniales, volver a ser invisible como había sido durante los últimos 15 años. Pero sus pies estaban clavados en los adoquines, y su corazón latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. «Señor, yo creo que se equivoca», mintió, aunque su voz la traicionaba con cada palabra. «No me equivoco», insistió él,
con una certeza que cortaba como vidrio. Eres Rocío Vega. Vivías en la colonia Morales. Tu padre trabajaba en la fábrica de ladrillos. Tenías un hermano menor que se llamaba Daniel. Y yo fui el idiota que te dejó ir. Las lágrimas rodaron por el rostro de Rocío sin que pudiera detenerlas. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que alguien pronunció su nombre completo con esa familiaridad, con ese conocimiento profundo de quién había sido alguna vez. «¿Qué está pasando aquí?», bramó una voz desde los escalones. El padre de Adrián, Ricardo Salcedo, se abría paso entre los invitados con el rostro congestionado de furia. «Adrián, sube ahora mismo. Esto es un escándalo». Pero Adrián no se movió. No podía apartar la mirada de Rocío, de los surcos que el hambre y el sufrimiento habían tallado en su rostro, de las manos agrietadas que apretaban la bolsa de tela como si fuera lo único que la anclaba a la realidad. «¿Qué te pasó?», preguntó él, con una ternura que rompió algo dentro de ella. «¿Dónde has estado todos estos años?». Rocío tragó saliva, intentando controlar el temblor de su barbilla. «Sobreviviendo», dijo simplemente. «Eso es lo que me pasó. Sobreviví». Los recuerdos se agolparon en la mente de Adrián como olas violentas. La secundaria Benito Juárez, en el viejo edificio de cantera gris. Rocío sentada junto a la ventana, con su uniforme impecable a pesar de ser de segunda mano, escribiendo en un cuaderno de pasta dura que nunca dejaba ver a nadie. Él, con su mochila de marca y sus tenis importados, tratando de impresionarla con bromas tontas que siempre la hacían reír. Se enamoró de ella en segundo año, cuando la vio defender a un niño del salón de al lado que estaba siendo golpeado por 3 muchachos más grandes. Rocío no midió ni 1,60 m, pero se plantó frente a ellos con los puños cerrados y la mirada encendida, y los hizo retroceder solo con la fuerza de su rabia justa. «Eres la persona más valiente que conozco», le había dicho Adrián aquella tarde mientras caminaban por la Alameda. «No soy valiente», había respondido ella, encogiéndose de hombros. «Solo no soporto las injusticias». Salieron durante 2 años. 2 años de caminatas por el centro histórico, de helados compartidos en el Jardín Hidalgo, de tardes enteras hablando de todo y de nada. Adrián soñaba con estudiar arquitectura. Rocío quería ser maestra. Planeaban un futuro juntos, uno simple pero lleno de luz, hasta que sus padres se enteraron. «Una muchacha de esa clase no es para ti», le había dicho su madre, con esa frialdad elegante que usaba para desechar todo lo que no encajaba en su mundo. «Los Salcedo no se mezclan con obreros». Su padre fue más directo. «Si sigues viéndola, te sacamos de la escuela y te mandamos a estudiar a Monterrey. Y a ella la cambiaremos de secundaria. ¿Entendiste?». Adrián tenía 17 años. No tuvo el valor para luchar. Rompió con Rocío un martes por la tarde, bajo los árboles de la Alameda, sin darle explicaciones reales. Solo le dijo que ya no sentía lo mismo, que era mejor terminar, que ella merecía a alguien mejor. Rocío lo había mirado con esos ojos cafés que ahora volvían a clavarse en los suyos y le había dicho: «Está bien, Adrián, entiendo». Pero él supo, por la forma en que su voz se quebraba, que ella no entendía nada, que él acababa de destrozarle el corazón. Nunca volvieron a hablar. Adrián terminó la preparatoria en un colegio privado, estudió administración en Querétaro, se hizo cargo de la empresa familiar. Se casó a los 25 con una chica de buena familia que lo dejó a los 3 años. Luego vinieron las novias apropiadas, las relaciones convenientes, hasta llegar a Valeria, la hija del gobernador. La boda perfecta, el futuro asegurado. Y ahora, aquí estaba, frente a la única mujer que alguna vez conoció su verdadero corazón. «¿Te casaste?», preguntó Adrián con miedo de escuchar la respuesta. Rocío asintió lentamente. «Me casé a los 20, con un albañil bueno y trabajador. Tuvimos una hija. Él murió hace 5 años en un accidente de obra. Nadie nos indemnizó, nadie nos ayudó». «¿Y tu hija?». El rostro de Rocío se contrajo en una mueca de dolor tan profundo que Adrián sintió que le arrancaban algo por dentro. «Está enferma, en el Hospital General.
Necesita una operación que no puedo pagar. Por eso vine a San Luis, a buscar trabajo, a pedir ayuda, a lo que sea. «¡Adrián Salcedo!», gritó su madre desde los escalones, con la voz estridente de la indignación. «Si no subes en este instante, te juro que...». Adrián giró hacia ella con una expresión que nadie en su familia había visto jamás. No era el muchacho obediente, no era el empresario controlado. Era un hombre al borde del abismo, mirando hacia atrás a todas las decisiones cobardes que lo habían traído hasta este momento. «Cállate, mamá», dijo con una calma aterradora. La mujer se quedó sin palabras. Los invitados ahogaron una exclamación colectiva. El sacerdote se persignó, murmurando algo sobre la locura del pecado. Adrián volvió a mirar a Rocío. «¿Por qué entraste a la iglesia cuando grité?». Ella bajó la vista. Porque pensé que te estabas burlando de mí. Quería enfrentarte, decirte que ya no me dolían esas cosas. Pero cuando te vi llorando...». Su voz se apagó. «¿Qué?», insistió él. Rocío levantó la cabeza y en sus ojos había una mezcla de tristeza y algo parecido a la esperanza. «Vi que tú también estabas roto». Adrián respiró hondo. Luego, con un movimiento que hizo que todos los presentes contuvieran el aliento, se arrodilló frente a ella en medio de la plaza. El traje blanco tocó los adoquines sucios. Las rodillas se mancharon de polvo, pero no le importó. «Rocío Vega», dijo, con la voz temblando pero firme. «Hace 20 años cometí el peor error de mi vida. Te dejé ir porque fui un cobarde. Dejé que mi familia decidiera por mí. Y desde entonces, nada de lo que he construido tiene sentido. Hoy me abandonaron en el altar y fue lo mejor que me pudo pasar, porque me hizo salir de esa iglesia, porque te encontré otra vez». «Adrián, no», empezó ella, pero él levantó una mano. «Déjame terminar. No te estoy pidiendo que me perdones. No te estoy pidiendo que confíes en mí. Solo te estoy pidiendo que entres a esa iglesia conmigo y te cases conmigo hoy, ahora, delante de todos, y después te juro por lo más sagrado que arreglaré todo lo que está roto en tu vida. Pagaré la operación de tu hija. Te daré una casa. Te devolveré la vida que te robaron». El silencio que cayó sobre la Plaza del Carmen fue absoluto. Ni un murmullo, ni un suspiro. Hasta el viento pareció detenerse. Rocío lo miraba con los ojos inundados de lágrimas, la boca temblando, el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Parte de ella quería creerle. Parte de ella todavía era esa muchacha de 17 años que se enamoró del chico de ojos verdes bajo los árboles de la Alameda. Pero otra parte, la que había sobrevivido a la pobreza, al hambre, a la muerte de su esposo y a la enfermedad de su hija, le gritaba que esto era una trampa, que los ricos no hacían estas cosas sin querer algo a cambio. «¿Por qué debería creerte?», susurró. Adrián se puso de pie lentamente, metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una pequeña carta doblada en triángulo, amarillenta por los años. La desdobló con cuidado y se la mostró. Era una de las cartas que él le había escrito en segundo de secundaria. Una que ella creyó perdida hacía décadas. «La guardé todos estos años», dijo Adrián con la voz rota, «porque nunca te olvidé, porque nunca dejé de amarte, y porque siempre supe que algún día, de alguna forma, tendría que responder por lo que hice». Rocío tomó la carta con manos temblorosas. Era su letra, torpe y juvenil. «Rocío, eres la luz de mi vida. Prometo que siempre te voy a cuidar, Adrián». «Rompiste esa promesa», dijo ella, con un dolor que atravesó el aire como un cuchillo. «Lo sé», admitió él, «y por eso te estoy pidiendo una segunda oportunidad para cumplirla». Desde los escalones de la iglesia, Ricardo Salcedo bajaba furioso, seguido por 3 hombres de traje que parecían sus abogados o socios. «Se acabó esta farsa», gritó. «Adrián, ¿vienes conmigo o quedas desheredado? Aquí y ahora». Adrián no apartó la mirada de Rocío. «Tu decisión», le dijo suavemente. «Pero decidas lo que decidas, yo voy a cumplir mi promesa. Con o sin boda, pagaré la operación de tu hija. Te conseguiré un lugar donde vivir.
porque es lo correcto. Rocío cerró los ojos. Las lágrimas corrían libres por sus mejillas. Su mente era un torbellino de miedo, esperanza, dolor y algo que no se atrevía a nombrar. «Contesta, Rocío», insistió Adrián con una urgencia desesperada. «Por favor». Ella abrió los ojos y lo miró fijamente. Luego, con una voz apenas audible, dijo una sola palabra que cambió el destino de ambos para siempre. «Sí». El sí de Rocío retumbó en la plaza como el repique de una campana. Adrián cerró los ojos por un instante, dejando que la palabra se hundiera en su pecho, en ese lugar donde había guardado el dolor de perderla durante 20 años. Cuando los abrió, había algo nuevo en su mirada. Determinación pura. «Entonces vamos», dijo, extendiendo su mano. Rocío la tomó con dedos temblorosos. Su piel estaba áspera por el trabajo, por los años de lavar ropa ajena en pilas de concreto, por las noches de desvelo junto a la cama de su hija. Pero cuando los dedos de Adrián se cerraron alrededor de los suyos, ella sintió algo que creía muerto. La posibilidad de que la vida todavía pudiera cambiar. Ricardo Salcedo llegó hasta ellos con el rostro desencajado. «¡Estás loco!», gritó agarrando a su hijo por el brazo. «No voy a permitir que arruines el apellido de esta familia con una... ¿Con una qué, papá?», lo interrumpió Adrián con una frialdad que cortaba más que cualquier insulto. «Termina la frase». Ricardo apretó la mandíbula, consciente de que había docenas de testigos escuchando cada palabra. «Con alguien que no es de nuestra clase», dijo finalmente, bajando la voz. «Adrián, sé razonable. Esto no es amor, es un arranque de locura porque Valeria te lastimó. Mañana te vas a arrepentir». «Me arrepentí hace 20 años», respondió Adrián, soltándose del agarre. «Me arrepentí cada día desde entonces, y no voy a cometer el mismo error 2 veces». Su madre bajó los escalones con pasos rápidos, el maquillaje corrido por las lágrimas de humillación. «Hijo, por favor», suplicó, con una voz que intentaba ser maternal, pero sonaba más a reproche. «Piensa en lo que estás haciendo. Esa mujer, mírala, viene a aprovecharse de ti en tu momento más vulnerable». Rocío dio un paso atrás, como si las palabras fueran golpes físicos. Adrián la sostuvo con más fuerza. «No te atrevas», le dijo a su madre, con una voz que ella nunca le había escuchado. «No te atrevas a hablar así de ella. Rocío vale más que toda esta farsa que montamos hoy. Vale más que las apariencias, que los negocios, que todo lo que ustedes llaman familia». La mujer palideció. «Estás desheredado», anunció con la voz temblando de rabia. «Si das un paso más hacia esa iglesia, quedas fuera de la empresa, fuera de esta familia, fuera de todo». Adrián sonrió, pero era una sonrisa triste, de alguien que acaba de liberarse de cadenas invisibles. «Perfecto», giró hacia Rocío, que lo miraba con una mezcla de terror y admiración. «¿Estás seguro?», susurró ella. «Estás perdiendo todo por...». «No estoy perdiendo nada», la interrumpió él suavemente. «Estoy recuperando lo único que importa». Comenzó a caminar hacia la iglesia, todavía tomado de la mano de Rocío. Los invitados se apartaron como el mar rojo, algunos escandalizados, otros fascinados por el espectáculo. Las amigas de Valeria los miraban con desprecio. Los socios de Ricardo intercambiaban miradas de incomodidad, pero había otros, los más jóvenes, los que todavía recordaban lo que era creer en algo más que el dinero, que los observaban con algo parecido al respeto. Cuando llegaron a los escalones, el sacerdote los esperaba en la puerta con expresión severa. «Joven Salcedo», dijo, con voz firme, «esto es absolutamente irregular. No puedo oficiar una boda sin preparación, sin documentos, sin...». «Padre Romero», lo interrumpió Adrián. «Usted me bautizó, me dio la primera comunión, me confesó cuando tenía 12 años y le conté que había robado dulces de la tienda. Conoce a mi familia desde hace 40 años y sabe perfectamente que esta boda estaba planeada para hoy, que todos los documentos están en orden, que la licencia de matrimonio ya está firmada». El sacerdote abrió la boca, pero Adrián continuó. «Lo único que cambió es el nombre de la novia. Y si usted me dice que Dios tiene problema con eso, entonces no he entendido nada de lo que me enseñó». El padre Romero miró a Rocío. Ella tenía la cabeza gacha,
la vergüenza pintada en cada línea de su cuerpo. Su ropa vieja y remendada contrastaba brutalmente con la elegancia del lugar, con los vestidos de seda y los trajes de marca de los invitados. «Hija», dijo el sacerdote con una voz más suave, «¿es esto lo que tú quieres o te sientes presionada?» Rocío levantó la vista. Sus ojos cafés, húmedos de lágrimas, miraron directamente al anciano sacerdote. «Padre», dijo, con una voz que temblaba, pero no se quebraba. «Hace 5 años, cuando mi esposo murió, vine a esta iglesia a pedir ayuda, a pedir trabajo, a pedir cualquier cosa para alimentar a mi hija. Nadie me ayudó. Me dijeron que viniera a misa, que rezara, que Dios proveería. Pero Dios no pagó las medicinas, no pagó la renta, no puso comida en nuestra mesa». El sacerdote bajó la mirada, avergonzado. «Hoy», continuó Rocío con más fuerza, «un hombre al que no he visto en 20 años me ofrece ayudar a mi hija. Me ofrece una vida. Y sí, tengo miedo. Sí, desconfío. Pero si hay una posibilidad, aunque sea pequeña, de que mi niña viva, entonces voy a tomarla. Así que sí, padre, esto es lo que quiero». El silencio que siguió fue denso, cargado de significados que iban más allá de las palabras. El padre Romero suspiró profundamente, pasándose una mano por el rostro cansado. Luego asintió. «Está bien», dijo. «Que Dios me perdone si estoy cometiendo un error. Entren». Las puertas de la iglesia se abrieron de nuevo. Adrián y Rocío subieron los escalones tomados de la mano, y algunos de los invitados más curiosos o indignados los siguieron adentro, incapaces de perderse el final de aquel drama. El interior del templo del Carmen olía a incienso y a cera de velas. La luz de la tarde entraba por los vitrales, pintando el piso de mármol con colores rojos, azules y dorados. El altar seguía adornado con arreglos florales blancos, preparados para una boda que nunca sucedió de la forma planeada. Rocío caminaba despacio, sintiendo el peso de cada mirada clavada en su espalda. Su falda vieja rozaba el suelo. Sus sandalias gastadas hacían un sonido hueco contra las baldosas. No había música, no había marcha nupcial, no había nada de la pompa que había estado planeada. Solo el eco de sus pasos y el latido desbocado de su corazón. Cuando llegaron frente al altar, Adrián se volvió hacia ella. «Espera», dijo. Se quitó el saco blanco del traje y se lo puso sobre los hombros. No era un velo, no era elegante, pero cubría su ropa humilde y le daba algo de dignidad. «Gracias», susurró Rocío con los ojos brillando. El padre Romero se colocó frente a ellos, abriendo el misal con manos que temblaban ligeramente. Miró hacia las bancas. Menos de 50 personas habían entrado. El resto se había ido, indignados o simplemente hartos del escándalo. Entre los que quedaban estaban algunos primos jóvenes de Adrián, 2 empleados de la empresa que siempre lo habían respetado, y un grupo de señoras mayores que venían a misa todos los días y que miraban la escena con lágrimas en los ojos. Ricardo y su esposa no estaban. Se habían quedado afuera, probablemente ya planeando cómo minimizar el daño a la reputación familiar. «Hermanos», comenzó el sacerdote con voz solemne, «estamos aquí reunidos ante Dios para presenciar la unión de Adrián Salcedo Mendoza y Rocío Vega Hernández en santo matrimonio». Las palabras flotaron en el aire sagrado de la iglesia. Adrián apretó la mano de Rocío con más fuerza. Ella cerró los ojos, tratando de convencerse de que esto era real, de que no iba a despertar en el suelo de algún callejón con el estómago vacío y el corazón roto. La ceremonia fue breve, sin lecturas elaboradas, sin coros, sin los rituales que habían sido planeados para Valeria. Solo las palabras esenciales, las promesas antiguas que habían unido a millones de parejas a lo largo de los siglos. «Adrián», dijo el padre Romero, «aceptas a Rocío como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida». «Sí, acepto», respondió él, sin dudarlo ni un segundo. «Rocío», continuó el sacerdote, «aceptas a Adrián como tu legítimo esposo
para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida? Rocío abrió los ojos. Miró a Adrián, al hombre que alguna vez fue su primer amor, al hombre que la había roto y que ahora le ofrecía pegarse de nuevo. Pensó en su hija, en la cama del hospital, con los labios azules y la respiración difícil. Pensó en las noches de hambre, pensó en todos los mañana que nunca llegaron, y pensó en la carta doblada en triángulo, guardada durante 20 años. «Sí, acepto», dijo, con una voz que resonó más fuerte de lo que esperaba. El padre Romero sonrió por primera vez. «Entonces, por el poder que me confiere la Iglesia y el Estado, los declaro marido y mujer. Adrián, puedes besar a tu esposa». Adrián se inclinó hacia Rocío, despacio, dándole tiempo para retroceder si quería. Pero ella no retrocedió. Cerró los ojos cuando los labios de él tocaron los suyos en un beso suave, tembloroso, cargado de 20 años de ausencia y de todas las promesas que acababan de hacer. Los pocos invitados que quedaban aplaudieron. Algunos lloraban, otros seguían en shock. Cuando se separaron, Adrián tenía lágrimas en los ojos. «Lo siento», susurró, solo para ella. «Siento todo». «Lo sé», respondió Rocío, con la voz rota. Salieron de la iglesia tomados de la mano, ahora como esposos. El sol de la tarde los recibió con un calor gentil. La plaza seguía llena de curiosos que no habían presenciado la ceremonia, pero que murmuraban y señalaban. El coche de Adrián, un sedán negro último modelo, estaba estacionado frente a la iglesia. Pero cuando se acercaron descubrieron que alguien había rayado el cofre con llaves, escribiendo una sola palabra en letras torcidas: «Traidor». Adrián apretó los puños, pero no dijo nada. Abrió la puerta para Rocío, que subió con movimientos torpes, sin estar acostumbrada a ese tipo de lujos. Él se sentó al volante y arrancó el motor. «¿A dónde vamos?», preguntó Rocío, con la voz pequeña. «Al hospital», respondió Adrián, sin dudarlo. «A ver a tu hija». Rocío lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Ahora?». «Ahora», confirmó él. «Le prometí que iba a arreglar todo, y empiezo hoy». Salieron de la plaza, dejando atrás el templo del Carmen, los invitados escandalizados, la vida que Adrián había conocido hasta ese momento. Rocío miraba por la ventana, viendo pasar las calles de San Luis Potosí como si las viera por primera vez. «Adrián», dijo ella después de varios minutos de silencio, «¿y si tu familia tiene razón? ¿Y si mañana te arrepientes?». Él no apartó la vista del camino, pero su mandíbula se tensó. «No voy a arrepentirme». «Pero perdiste todo». «No perdí nada que valiera la pena conservar». Rocío quiso creerle, de verdad quiso, pero había vivido demasiado, había sufrido demasiado como para confiar en las promesas fáciles. Llegaron al Hospital General 40 minutos después. El edificio de concreto gris se alzaba como un monumento a la desesperación humana. Rocío guió a Adrián por pasillos que olían a desinfectante y a enfermedad, subiendo escaleras porque el elevador nunca funcionaba, hasta llegar al tercer piso. La sala de pediatría estaba llena de camas apretadas unas contra otras, niños tosiendo, madres durmiendo en sillas de plástico, enfermeras agotadas caminando de un lado a otro con charolas de medicamentos. Rocío se detuvo frente a una cama junto a la ventana. «Está ahí», susurró. Adrián se acercó despacio y sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. La niña tenía unos 9 años, con el cabello castaño igual al de Rocío y unos ojos enormes que miraban el techo sin ver realmente. Estaba pálida, demasiado delgada, con una cánula de oxígeno en la nariz y varios tubos conectados a su brazo. «Elena», dijo Rocío, acercándose a la cama. «Mi amor, vine». La niña giró la cabeza lentamente. Cuando vio a su madre, una sonrisa débil apareció en sus labios agrietados. «Mami». «Traje a alguien», continuó Rocío, con la voz temblando. Este señor va a ayudarnos». Elena miró a Adrián con curiosidad, pero sin miedo. «¿Es un doctor?». «No»,
respondió Adrián, arrodillándose junto a la cama para quedar a la altura de la niña. «Pero voy a hacer que los doctores te curen, te lo prometo». «Mucha gente promete cosas», dijo Elena, con una madurez impropia para su edad, «pero casi nadie las cumple». Adrián sintió que esas palabras le atravesaban el alma. «Yo las voy a cumplir», dijo, con una firmeza que convenció hasta a Rocío. En ese momento, una enfermera se acercó con una tableta en la mano. «Señora Vega», dijo con tono cansado, «ya hablé con administración. Si no paga al menos la mitad de la cuenta pendiente para el lunes, vamos a tener que darla de alta. No podemos seguir manteniéndola aquí sin...» «¿Cuánto es?», la interrumpió Adrián. La enfermera lo miró con sorpresa, notando por primera vez su presencia y su traje de novio. «Disculpe, ¿usted es su esposo?», dijo Adrián, sin titubear. «¿Cuánto es la deuda total?». La enfermera revisó su tableta. 143,000 pesos, y la operación que necesita cuesta otros 250,000. En total, 393,000 pesos, completó Adrián. Sacó su celular del bolsillo. «Deme los datos de la cuenta del hospital. Voy a transferir el total ahora mismo». El silencio que cayó en esa esquina de la sala fue absoluto. Rocío se llevó las manos a la boca. Elena abrió los ojos muy grandes. La enfermera parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. «¿Ahora?», repitió la enfermera. «¿El total?». «El total», confirmó Adrián. «Y quiero hablar con el cirujano. Hoy. Ahora». La enfermera salió casi corriendo, murmurando algo sobre el jefe de sala. Rocío se dejó caer en la silla junto a la cama de Elena, cubriéndose el rostro con las manos mientras sollozaba. «Mami, no llores», dijo Elena, con su voz débil. «El Señor dijo que me va a curar». «Lo sé, mi amor», respondió Rocío entre lágrimas. «Lo sé». Adrián se quedó de pie, mirando a esa mujer y esa niña que ahora, de alguna forma inexplicable, eran su familia. Sintió el peso de la responsabilidad, del compromiso que acababa de hacer. Pero también sintió algo que no había sentido en años: propósito. 20 minutos después, un hombre de unos 50 años con bata blanca entró a la sala. Era el doctor Fernández, el cirujano cardiovascular. Miró a Adrián con una mezcla de curiosidad y escepticismo profesional. «Me dijeron que usted quiere hablar sobre la operación de la niña Vega», dijo, yendo directo al grano. «La operación es compleja. Tiene un defecto septal ventricular grande. Necesita cirugía a corazón abierto. Los riesgos son...». «No me importan los riesgos», lo interrumpió Adrián. «Me importa que la salven. ¿Puede hacerlo?». El doctor miró a Elena, luego a Rocío, finalmente a Adrián. «Sí, pero necesito programarla con al menos una semana de anticipación. Necesito un equipo completo, sangre disponible, terapia intensiva postoperatoria». «Lo que necesite», dijo Adrián. «Dinero no es problema». El doctor Fernández asintió lentamente. «Muy bien, entonces la programo para el próximo sábado, una semana. Pero entienda que incluso con todo el dinero del mundo no puedo garantizar...». «Entiendo», lo interrumpió Adrián de nuevo. «Haga lo mejor que pueda. Eso es todo lo que pido». El médico se fue, prometiendo enviar todos los detalles por escrito. Adrián se sentó en la otra silla disponible, junto a Rocío. Ninguno de los dos habló durante varios minutos. Elena se había quedado dormida, con una expresión más tranquila que la que había tenido en semanas. «¿Por qué?», preguntó finalmente Rocío con voz ronca. «¿Por qué haces todo esto?». Adrián la miró. En la luz dura del hospital, podía ver cada línea de cansancio en su rostro, cada cicatriz que la vida le había dejado. Y aún así, seguía siendo hermosa. Seguía siendo la muchacha que lo había hecho creer, aunque fuera por un tiempo, que el mundo podía ser mejor. «Porque hace 20 años te prometí que siempre te iba a cuidar», dijo simplemente. «Y finalmente tengo la oportunidad de cumplir esa promesa». Rocío cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libres. «No sé si puedo confiar en ti», admitió, con una honestidad brutal. «Lo sé», respondió él, «y no te culpo, pero voy a demostrártelo, día tras día, hasta que creas».
Se quedaron allí hasta que anocheció, sentados junto a la cama de Elena, sin tocarse, sin hablar mucho más, solo existiendo en ese espacio extraño, entre el pasado que los había separado y el futuro que acababan de crear juntos. Cuando el cielo fuera de la ventana se tiñó de púrpura y las luces del hospital se encendieron, Adrián finalmente habló. «Tenemos que irnos. Necesitas descansar. Mañana va a ser un día largo». «¿A dónde vamos?», preguntó Rocío con el mismo miedo de antes. «A casa», respondió él. Luego, al ver su expresión, añadió: «Mi casa». «Nuestra casa, supongo. Tengo un departamento en la torre ejecutiva. Hay espacio». Rocío tragó saliva. La idea de irse a vivir con un hombre que apenas había vuelto a conocer, a un lugar elegante que probablemente la haría sentir más fuera de lugar que nunca, la aterraba. Pero, ¿qué opción tenía? Su cuarto rentado había sido desalojado 3 semanas atrás. Sus pocas pertenencias estaban guardadas en casa de una vecina que ya no quería verla. «Está bien», dijo finalmente. Se despidieron de Elena, prometiéndole que volverían mañana. La niña los vio irse con ojos somnolientos, todavía sin comprender completamente lo que había pasado, pero sintiendo que algo había cambiado. En el estacionamiento del hospital, mientras Adrián abría la puerta del coche, su teléfono sonó. Lo sacó, vio el nombre en la pantalla y su expresión se endureció. «¿Quién es?», preguntó Rocío. «Mi padre», respondió él. Contestó la llamada. «¿Qué quieres?». La voz de Ricardo Salcedo sonó distorsionada pero clara a través del altavoz, y sin que Adrián se diera cuenta, estaba lo suficientemente alto como para que Rocío escuchara. «Eres un ingenuo, Adrián. Esa mujer no te ama, solo quiere tu dinero, y cuando se canse de ti, te va a dejar igual que Valeria. Pero esta vez no vas a tener nada a lo que volver. Lo perdiste todo por una fantasía». Adrián apretó el teléfono con tanta fuerza que Rocío temió que lo rompiera. «Ya te dije que...». Pero Ricardo no había terminado. «Y hay algo más que deberías saber. Esa mujer tiene una hija enferma, ¿verdad? Te contó que fue ella quien convenció a su difunto esposo de subirse a esa obra sin medidas de seguridad, que por codicia lo mandó a la muerte». Adrián se quedó helado. Miró a Rocío, que había palidecido hasta ponerse gris. «No», susurró ella, «no es verdad». «Pregúntale», continuó Ricardo con una crueldad calculada. «Pregúntale cómo murió realmente su esposo, y luego dime si todavía crees que te casaste con una santa». La llamada se cortó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Adrián miraba a Rocío, y ella no podía sostenerle la mirada. Las lágrimas comenzaron a correr de nuevo por sus mejillas, pero estas eran diferentes. Estas eran lágrimas de vergüenza, de un secreto que acababa de ser arrancado a la luz. «Rocío», dijo Adrián, con voz tensa. «¿Qué quiso decir mi padre?». Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo un sollozo estrangulado que le desgarró la garganta. «¿Rocío?», insistió él con más urgencia. Finalmente, ella levantó la vista, y en sus ojos había un dolor tan profundo que Adrián supo, antes de que dijera una palabra, que su padre no había mentido. «Es verdad», susurró Rocío. «Mi esposo murió por mi culpa». Adrián no arrancó el coche. Se quedó sentado en el estacionamiento del hospital, con las manos aferradas al volante, mirando hacia adelante sin ver realmente nada. Rocío temblaba en el asiento del copiloto, esperando el golpe final, el momento en que él le dijera que se bajara, que todo había sido un error, que su padre tenía razón. «Cuéntame», dijo Adrián finalmente, con una voz tan controlada que daba miedo. «Cuéntame qué pasó». Rocío se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Respiró hondo, tratando de encontrar fuerzas en algún lugar profundo de su alma. «Mi esposo se llamaba Mauricio», comenzó, con la voz rota. «Mauricio Reyes. Era albañil, trabajador, honesto, bueno con Elena. Nos casamos enamorados. No teníamos nada, pero éramos felices». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. «Cuando Elena tenía 4 años, empezó a ponerse azul de repente, a cansarse con cualquier cosa.
Los doctores dijeron que tenía un problema en el corazón, que necesitaba cirugía, pero nosotros no teníamos dinero, ni seguro, nada. Adrián escuchaba en silencio, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Mauricio consiguió trabajo en una construcción grande, continuó Rocío. Un edificio de departamentos en la salida a Querétaro. El pago era bueno, mejor que cualquier cosa que hubiera tenido antes. El capataz le ofreció turnos extra, trabajo los domingos, horas nocturnas. Yo le dije que aceptara todo, que trabajara lo que fuera necesario, porque necesitábamos el dinero para Elena. Las lágrimas corrían libremente ahora, pero ella no hizo ningún esfuerzo por detenerlas. Él estaba cansado, me lo decía cada noche, me decía que casi no dormía, que sentía que iba a colapsar. Pero yo seguía insistiendo. Es por Elena, le decía. Solo un poco más, solo hasta juntar lo suficiente. Adrián cerró los ojos anticipando lo que venía. Un domingo por la mañana, dijo Rocío con la voz apenas audible, Mauricio llevaba 36 horas sin dormir. El capataz lo mandó a soldar unas vigas en el 8º piso. No había arnés de seguridad, no había red, no había nada. Mauricio me llamó antes de subir. Me dijo que estaba muy cansado, que tenía miedo. Y yo le dije que solo era un turno más, que después podría descansar. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Se cayó 2 horas después, 8 pisos. Murió antes de llegar al hospital. El silencio en el coche era tan denso que parecía sólido. Adrián respiraba con dificultad, procesando cada palabra. Rocío continuó, porque necesitaba terminar, necesitaba que él supiera todo. La empresa no nos dio nada, dijo con amargura. Dijeron que Mauricio había firmado una renuncia de responsabilidad, que el accidente fue culpa suya por no usar el equipo de seguridad que supuestamente había. Pero nunca hubo equipo, solo les importaba terminar rápido y barato. Se giró hacia Adrián con los ojos rojos e hinchados. Tu padre tiene razón, yo mandé a Mauricio a esa muerte. Le dije que siguiera trabajando cuando su cuerpo ya no podía más. Lo empujé porque estaba desesperada por salvar a Elena, y al final no salvé a nadie. Mauricio murió, Elena siguió enferma y yo quedé sola con la culpa. Adrián finalmente la miró. Su expresión era inescrutable, una máscara de control que escondía un torbellino de emociones. ¿Por eso estabas en la plaza hoy?, preguntó. ¿Buscando a alguien que te salvara otra vez? El golpe de esas palabras fue peor que cualquier insulto. Rocío sintió que algo se desgarraba dentro de su pecho. No, susurró. Estaba buscando trabajo, cualquier cosa, porque aprendí que nadie me va a salvar, que tengo que hacerlo yo sola. Pero aceptaste mi propuesta, presionó él con una dureza que ella no había escuchado antes. Aceptaste casarte conmigo, sabiendo que tenía dinero, sabiendo que podía pagar por todo. Sí, admitió Rocío, encontrando algo de dignidad en medio de su vergüenza. Acepté, porque mi hija se está muriendo y haría cualquier cosa por salvarla. Incluso casarme con alguien que no sé si puedo volver a amar. Incluso arriesgarme a que me rompas el corazón otra vez. Pero no te mentí, Adrián. Nunca dije que fuera perfecta. Nunca dije que no cargara culpas. Adrián apartó la mirada mirando hacia las luces del hospital que parpadeaban en la oscuridad. Su mente era un caos de pensamientos contradictorios. La muchacha que había amado en la secundaria, pura e idealista. La mujer que acababa de conocer, marcada por decisiones desesperadas y consecuencias terribles. ¿Cómo reconciliar ambas imágenes? Mi padre me advirtió, dijo finalmente. Me dijo que esto pasaría, que descubriría algo que me haría arrepentirme. Rocío asintió lentamente, secándose las lágrimas. Entonces déjame aquí, dijo, con una voz que intentaba ser firme pero temblaba. Yo sigo caminando, tú sigues con tu vida, pero por favor no le quites el apoyo a Elena. Ella no tiene la culpa de nada de esto. ¿Crees que soy así?, preguntó Adrián, girando bruscamente hacia ella. ¿Crees que voy a castigar a una niña enferma porque su madre tomó decisiones desesperadas? No sé qué eres, respondió Rocío con honestidad brutal.
Hace 20 años me dejaste sin explicación. Hoy te casaste conmigo después de 5 minutos. No te conozco, Adrián, y tú no me conoces a mí. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. Adrián apretó la mandíbula, luchando con algo dentro de él. Finalmente, arrancó el coche sin decir nada más. Salieron del estacionamiento en silencio. Las calles de San Luis Potosí pasaban por la ventana como sombras difusas. Rocío miraba hacia afuera, preparándose mentalmente para lo que viniera. Tal vez la dejaría en alguna esquina, tal vez la llevaría a una estación de autobuses, tal vez llamaría a su padre para decirle que había tenido razón desde el principio. Pero Adrián siguió conduciendo hacia el norte de la ciudad, hacia las torres nuevas donde vivía la gente con dinero. Rocío no dijo nada. No sabía si sentirse aliviada o más asustada. Llegaron a un edificio moderno de vidrio y acero que se elevaba 20 pisos hacia el cielo nocturno. Adrián estacionó en el sótano y apagó el motor. Se quedó sentado, con las manos todavía en el volante, respirando profundo. «Sube», dijo finalmente. «Piso 16». «Adrián». «Solo sube, Rocío», cortó él con cansancio. «Mañana pensamos. Hoy solo necesito procesar todo esto». Salieron del coche y subieron en un elevador de espejos que reflejaba sus imágenes distorsionadas. Rocío vio su reflejo y sintió vergüenza. Su ropa vieja, su rostro marcado, su postura encorvada de quien ha pasado demasiado tiempo cargando peso. Al lado de Adrián, con su traje blanco manchado pero todavía elegante, parecían de mundos completamente diferentes. Porque lo eran. El departamento estaba en silencio cuando entraron. Era un espacio enorme de pisos de madera clara, ventanales que mostraban toda la ciudad iluminada, muebles modernos en tonos grises y blancos. Rocío se quedó parada en la entrada, sin atreverse a avanzar, sintiendo que iba a ensuciar todo con su sola presencia. «El cuarto de huéspedes está por ese pasillo», dijo Adrián señalando hacia la izquierda. «Tiene baño, ropa limpia en el closet. Toma lo que necesites». «¿Dónde vas a dormir tú?», preguntó ella. «En mi cuarto», respondió él señalando hacia el otro lado. Luego, al ver su expresión, añadió: «No espero nada de ti, Rocío. Sí, nos casamos hoy, pero fue bajo circunstancias extremas. No voy a presionarte para nada». Ella asintió, sin saber si sentirse agradecida o más perdida. «Gracias». Adrián se aflojó la corbata y caminó hacia la cocina. Abrió el refrigerador y sacó una botella de whisky. Se sirvió un vaso, luego otro. Rocío lo observaba desde la entrada, sintiendo que debía decir algo, cualquier cosa, pero sin saber qué. «¿Qué pensabas cuando aceptaste mi propuesta?», preguntó él de repente, sin mirarla. «En ese momento, en la plaza, ¿qué pasó por tu mente?». Rocío pensó cuidadosamente antes de responder. «Pensé que eras un loco. Pensé que te estabas burlando de mí. Pensé que tal vez sí eras tú, el Adrián que conocí, pero que 20 años te habían convertido en alguien diferente. Y pensé que esta podía ser mi única oportunidad de salvar a mi hija». «¿Y cuando me reconociste?», insistió él. «¿Sentiste algo?». Ella cerró los ojos. «Sentí miedo, porque tú fuiste la primera persona que me rompió el corazón, y pensé que ibas a volver a hacerlo». Adrián rió, pero era una risa amarga, sin humor. «Irónico, ¿no? Yo pensaba que hoy iba a ser el día más feliz de mi vida. Me iba a casar con la hija del gobernador. Iba a consolidar mi posición social. Iba a hacer feliz a mi familia». Tomó un trago largo. «Y en cambio me casé con mi primer amor convertida en extraña. Perdí a mi familia y descubrí que nada de lo que creía sobre mi vida era real». «Lo siento», susurró Rocío. «No», dijo él, finalmente mirándola. «No te disculpes. Tú no tienes la culpa de mis decisiones. Yo elegí esto. Yo grité tu nombre en esa plaza. Yo te propuse matrimonio. Yo firmé los papeles». «¿Por qué?», preguntó ella, con desesperación. «¿Por qué lo hiciste realmente? No puede ser solo por nostalgia. No puede ser solo porque nos amamos hace 20 años». Adrián dejó el vaso sobre la barra de la cocina, caminó hacia ella despacio,
manteniéndose a una distancia respetuosa. Porque en el momento en que Valeria no apareció, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que toda mi vida había sido una actuación. Cada decisión que tomé fue para complacer a otros, para cumplir expectativas, para mantener el apellido Salcedo intacto. Su voz se quebró ligeramente. Y cuando te vi ahí en la plaza con tu ropa vieja y tu bolsa de tela, vi algo que no había visto en años. ¿Qué?, susurró Rocío. Alguien real, respondió él. Alguien que ha vivido de verdad, que ha sufrido, que ha tomado decisiones terribles y ha tenido que cargar con las consecuencias. Alguien que no está actuando. Las lágrimas volvieron a los ojos de Rocío. No soy una buena persona, Adrián. No soy la muchacha que conociste. Esa Rocío murió hace mucho tiempo. Lo sé, dijo él. Y yo no soy el muchacho que te escribía cartas. Ese Adrián también murió. Pero tal vez podemos descubrir quiénes somos ahora. Juntos. Rocío quiso creerle. Quiso lanzarse a sus brazos y llorar hasta vaciar todo el dolor acumulado. Pero la vida le había enseñado a ser cautelosa, a no confiar en promesas bonitas. Necesito tiempo, dijo finalmente. Lo sé, respondió Adrián. Yo también. Se quedaron así, de pie en ese departamento enorme que ahora era técnicamente de ambos, pero que se sentía como un territorio extranjero para Rocío. El silencio se extendió entre ellos, cargado de todo lo no dicho, de todas las grietas que acababan de descubrirse. Voy a dormir, anunció Rocío finalmente. Mañana tenemos que volver al hospital. Sí, asintió Adrián. Buenas noches. Buenas noches. Rocío caminó hacia el cuarto de huéspedes, cerrando la puerta detrás de ella. Se dejó caer en la cama, una cama tan suave que se sentía como estar flotando. Miró el techo blanco, con lágrimas silenciosas corriendo por sus sienes. Perdóname, Mauricio, susurró al vacío. Perdóname, mi amor. Al otro lado del departamento, Adrián se sirvió otro whisky. Sacó su teléfono y vio docenas de mensajes sin leer, de su madre, de su padre, de socios de la empresa, de amigos sorprendidos, de Valeria. Valeria. Abrió el mensaje de ella, sabiendo que iba a arrepentirse. Adrián, lo siento. No pude hacerlo, no te amo. Nunca te amé. Solo estaba siguiendo lo que se esperaba de mí. Igual que tú. Espero que algún día me perdones. Y espero que encuentres lo que realmente quieres. Adrián borró el mensaje. Luego bloqueó el número. Después bloqueó el de su madre, el de su padre. Uno por uno, cortó los hilos que lo ataban a su vida anterior. Cuando terminó, se sentó en el sofá con su whisky y miró hacia los ventanales. La ciudad brillaba allá abajo, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en sus torres de cristal. Sonó el timbre. Adrián frunció el ceño. Miró el reloj. Las 11 de la noche. ¿Quién podía ser a esta hora? Se levantó y fue hacia la puerta, mirando por la mirilla. Era un mensajero con un sobre Manila. Abrió la puerta. ¿Sí? ¿Adrián Salcedo?, preguntó el hombre. Soy yo. Tengo una entrega urgente. Necesito que firme aquí. Adrián firmó la tableta y recibió el sobre. El mensajero se fue sin más explicaciones. Adrián cerró la puerta y abrió el sobre con el corazón latiendo rápido. Dentro había documentos legales. Muchos documentos. Los revisó con manos temblorosas. Y con cada página que pasaba, su rostro se ponía más pálido. Eran papeles de desposesión. Su padre, actuando como presidente de la empresa familiar, lo estaba sacando de todas las propiedades, del departamento donde vivía, de su auto, de sus cuentas bancarias, de todo. Por violación de las cláusulas morales del acuerdo familiar, decía el documento. Adrián Salcedo Mendoza queda despojado de todos los bienes y recursos provistos por la familia Salcedo, efectivo inmediatamente. Tenía 48 horas para desalojar el departamento. Adrián dejó caer los papeles al suelo, se llevó las manos a la cabeza, riendo sin humor. Su padre no había desperdiciado tiempo, ni siquiera le había dado una noche para procesarlo todo. Fue hacia el pasillo donde estaba el cuarto de huéspedes. Se quedó frente a la puerta cerrada,
con la mano levantada para tocar, pero sin atreverse. Rocío estaba del otro lado, probablemente dormida o llorando, o tratando de entender cómo su vida había cambiado tan radicalmente en un solo día. ¿Cómo iba a decirle que ahora tampoco tenían nada, que la promesa de una casa, de estabilidad, de seguridad, se acababa de evaporar, que en 2 días estarían en la calle igual que ella había estado esa mañana? Adrián bajó la mano sin tocar. No podía decírselo ahora, no después de todo lo que ya había pasado hoy. Mañana, le diría, mañana. Volvió a la sala y se dejó caer en el sofá. Cerró los ojos tratando de pensar en soluciones, pero su mente estaba exhausta, su corazón estaba roto, y todo lo que podía ver era el rostro de su padre cuando le había dicho: «Eres un ingenuo, Adrián». Tal vez tenía razón. Tal vez era un ingenuo. Tal vez había destruido su vida por un impulso romántico basado en memorias de 20 años atrás. O tal vez, por primera vez en su vida, había hecho algo real. Se quedó dormido ahí, en el sofá, con los documentos de desposesión esparcidos en el suelo a su alrededor. En el cuarto de huéspedes, Rocío tampoco podía dormir. Miraba el techo, pensando en Mauricio, en Elena, en Adrián, en todas las decisiones que la habían traído hasta este momento. Había algo que no le había contado a Adrián, algo que su suegra le había gritado en el funeral de Mauricio frente a toda la familia Reyes. «Tú lo mataste», había dicho la mujer, con los ojos llenos de odio. «Mi hijo te amaba tanto que hubiera hecho cualquier cosa por ti. Y tú usaste ese amor para matarlo». Rocío se había quedado en silencio, porque la mujer tenía razón. Mauricio la había amado con devoción total, ciega, absoluta. Y ella había usado ese amor como un arma, empujándolo más allá de sus límites, exigiéndole lo imposible. ¿Estaba haciendo lo mismo con Adrián? Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía abajo como un mapa de luces. En algún lugar de esa ciudad, en el hospital, su hija dormía conectada a máquinas. En una semana, los cirujanos abrirían su pecho y repararían su corazón. O lo intentarían. Y todo gracias a un hombre que hace 20 años le rompió el corazón y que hoy le había ofrecido una segunda oportunidad que ella no estaba segura de merecer. Oyó un ruido afuera en la sala. Pasos. Luego silencio. Abrió la puerta con cuidado y asomó la cabeza. Adrián estaba dormido en el sofá, todavía con el traje blanco arrugado, con un brazo colgando hacia el suelo. Y en el suelo, papeles esparcidos que ella no podía leer desde la distancia. Rocío caminó descalza hacia él. Iba a despertarlo, a decirle que se fuera a su cama. Pero cuando se acercó y vio su rostro, se detuvo. Incluso dormido, se veía exhausto. Tenía ojeras profundas, la mandíbula tensa, las cejas fruncidas como si sus sueños no fueran placenteros. Parecía un hombre al borde del colapso. Rocío tomó una manta del respaldo del sofá y lo cubrió con cuidado. Luego se arrodilló junto a él, mirándolo en silencio. «¿Qué hicimos, Adrián?», susurró. «¿Qué demonios hicimos?». Él no respondió, perdido en algún sueño lejano. Rocío estaba a punto de levantarse cuando vio los papeles en el suelo. Su curiosidad venció a su discreción. Tomó uno y lo leyó a la luz tenue que venía de la cocina. Las palabras saltaron de la página como golpes. Desposesión, violación de cláusulas morales, 48 horas, despojado de todos los bienes. Se le cortó la respiración. Leyó otro papel, luego otro. Todos decían lo mismo en diferentes términos legales. La familia de Adrián lo estaba dejando en la calle. «Dios mío», susurró con las manos temblando. «Dios mío, ¿qué he hecho?». Adrián lo había perdido todo, absolutamente todo, por ella, por una mujer que ni siquiera estaba segura de poder amarlo otra vez, por una promesa hecha en un momento de locura desesperada. Y lo peor era que él todavía no se lo había dicho. Probablemente estaba planeando cómo decírselo sin que ella se sintiera culpable, cómo protegerla de la verdad. Igual que había intentado protegerla 20 años atrás, cuando rompió con ella sin explicación real. Rocío dejó caer los papeles
y se cubrió la boca con la mano, tratando de no sollozar y despertarlo. Se sentó en el suelo, con la espalda contra el sofá, y cerró los ojos con fuerza. Tenía que irse. Tenía que desaparecer antes de destruir completamente la vida de este hombre. Ya había matado a un esposo con sus exigencias. No podía destruir a Adrián también. Pero, ¿y Elena? ¿Qué pasaría con la operación? Estaba atrapada. Completamente atrapada entre salvar a su hija y salvar al hombre que acababa de sacrificarlo todo por ella. En ese momento, el teléfono de Adrián vibró en la mesa de centro. Rocío lo miró sin pensar en tocarlo, pero la pantalla se iluminó con una notificación que pudo leer desde donde estaba. Transferencia rechazada. Fondos insuficientes. Contacte a su banco. El corazón de Rocío dejó de latir por un segundo. Tomó el teléfono con manos temblorosas. Había más notificaciones similares. Docenas. Todas las transferencias que Adrián había hecho esa tarde, incluyendo la del hospital, habían sido rechazadas. Sus cuentas habían sido congeladas, lo que significaba que no había dinero para la operación de Elena. No había nada, solo promesas rotas y un futuro que se desmoronaba como un castillo de arena. Rocío dejó el teléfono donde estaba, se levantó en silencio y caminó hacia la puerta del departamento. Tomó su bolsa de tela, la misma con la que había caminado esa mañana por la Plaza del Carmen. Giró la perilla con cuidado, tratando de no hacer ruido. Pero la puerta tenía cerradura electrónica. Necesitaba una tarjeta para abrirse, tarjeta que no tenía. Estaba atrapada, literal y metafóricamente. Se deslizó hasta quedar sentada en el suelo, con la espalda contra la puerta, mirando hacia Adrián dormido en el sofá. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas, mientras la realidad la aplastaba con todo su peso. No había escape, no había salvación. Solo dos personas rotas, atadas por promesas que tal vez ninguno de los dos podría cumplir. Y en el hospital, a kilómetros de distancia, Elena dormía con el oxígeno silbando en su nariz, sin saber que la operación que podría salvarle la vida acababa de convertirse en una imposibilidad. El amanecer encontró a Rocío todavía sentada contra la puerta, con los ojos rojos pero secos, mirando al vacío. Y cuando Adrián finalmente despertó y vio los papeles esparcidos en el suelo, supo que ella lo sabía todo. Sus miradas se encontraron a través de la sala, y en ese silencio compartieron la verdad más brutal. Se habían casado en el momento equivocado, por las razones equivocadas, y ahora iban a tener que enfrentar las consecuencias juntos, o destruirse mutuamente en el intento. El silencio entre ellos era tan espeso que podía cortarse con cuchillo. Adrián se incorporó lentamente en el sofá, con el traje blanco arrugado como papel usado, y miró los documentos esparcidos en el suelo. Luego miró a Rocío, todavía sentada contra la puerta, con su bolsa de tela en el regazo. «Ya lo sabes», dijo él. No era una pregunta. «Ya lo sé», confirmó ella, con voz ronca por las horas de llanto silencioso. Adrián se pasó las manos por el rostro, tratando de despertar completamente, de prepararse para la conversación que sabía inevitable. «Iba a decírtelo esta mañana. ¿Antes o después de que tu tarjeta fuera rechazada en el hospital?», preguntó Rocío sin crueldad, solo con cansancio absoluto. Él se quedó paralizado. «¿Cómo? Tu teléfono», señaló ella hacia la mesa. Llegaron notificaciones toda la noche, todas las transferencias rechazadas, incluyendo la del hospital. Adrián cerró los ojos, dejando escapar un suspiro que parecía sacado desde el fondo de su alma. «Maldito sea», murmuró. Luego, más fuerte, «Maldito sea». Tomó uno de los cojines del sofá y lo lanzó con fuerza contra la pared. Rocío no se movió. Había visto suficiente violencia emocional en su vida como para reconocer cuando alguien estaba al borde del colapso. Y Adrián estaba ahí, colgando de un hilo. «Entonces no hay dinero», dijo ella, necesitando escucharlo en voz alta. «No hay nada», confirmó él con amargura. «Mi padre se movió rápido, congeló todas mis cuentas, revocó mi acceso a la empresa, bloqueó mis tarjetas. En 48 horas
Ni siquiera voy a tener este departamento. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó Rocío. Adrián la miró con ojos inyectados de sangre. No lo sé. La honestidad brutal de esa respuesta fue peor que cualquier mentira reconfortante. Rocío asintió lentamente, aceptando la realidad. Se puso de pie con movimientos cansados y caminó hacia la cocina. Abrió el refrigerador, sacó huevos, jamón, queso. Comenzó a preparar el desayuno como si nada hubiera pasado. ¿Qué haces?, preguntó Adrián, confundido. Desayuno, respondió ella simplemente. No hemos comido desde ayer, y no se piensa bien con hambre. Adrián la observó moverse por su cocina con una familiaridad extraña, como si ya hubiera estado ahí antes, como si este fuera su hogar y no un espacio prestado que estaban a punto de perder. Había algo hipnótico en la forma en que cascaba los huevos, en que cortaba el jamón en cubitos perfectos, en que rallaba el queso con movimientos precisos. Aprendí a cocinar en restaurantes, dijo Rocío, sintiendo su mirada. Después de que Mauricio murió, lavaba platos, pero observaba a los cocineros. Aprendí. ¿Por qué me cuentas eso?, preguntó Adrián. Ella se encogió de hombros. Porque si vamos a hundirnos juntos, al menos deberíamos conocernos. 10 minutos después, estaban sentados frente a frente en la mesa del comedor, con platos de huevos revueltos con jamón y queso, pan tostado y café negro. Comieron en silencio al principio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Mi abuelo construyó la empresa Salcedo desde cero, dijo Adrián de repente. Era un hombre duro pero justo. Cuando murió le dejó todo a mi padre con una condición: que nunca olvidara de dónde veníamos, que nunca dejáramos que el dinero nos convirtiera en monstruos. Rocío escuchaba sin interrumpir. Mi padre ignoró eso, continuó Adrián, con una risa amarga. Se casó con una mujer de la aristocracia potosina. Me crió para ser como él, para valorar el apellido por encima de todo, y yo fui un buen hijo, obediente, complaciente, hasta ayer. ¿Te arrepientes?, preguntó Rocío suavemente. Adrián la miró directamente a los ojos. De casarme contigo, no. De haber dejado que mi familia controlara mi vida durante 38 años, sí. Rocío sintió algo moverse en su pecho. No era amor, todavía no, pero era algo. Adrián, necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad. Lo que sea. ¿Me propusiste matrimonio porque realmente querías hacerlo o porque fue una forma de vengarte de tu familia? La pregunta flotó en el aire como una acusación. Adrián dejó su tenedor en el plato, pensando cuidadosamente antes de responder. Honestamente, no lo sé. Tal vez fue un poco de ambas. Tal vez en ese momento de locura, cuando Valeria me dejó frente a todos, cuando vi mi vida perfectamente planeada desmoronarse, necesitaba hacer algo que fuera completamente mío. Y cuando te vi ahí, su voz se suavizó. Cuando te vi ahí, sentí que el universo me estaba dando una segunda oportunidad, una oportunidad de corregir el peor error que había cometido. Pero no puedes corregir el pasado, dijo Rocío. Solo puedes vivir con él. Lo sé, admitió él, pero al menos puedo intentar no cometer los mismos errores 2 veces. Terminaron de desayunar y lavaron los platos juntos, en un silencio que era menos incómodo que antes. Luego se sentaron en la sala, mirándose desde extremos opuestos del sofá. Tenemos que pensar, dijo Adrián. La operación de Elena es en 6 días. Necesitamos 393,000 pesos. No tengo acceso a mis cuentas, pero tengo algunos ahorros personales que mi padre no conoce. Unos 50,000 pesos. Yo no tengo nada, dijo Rocío. Literalmente nada. Podemos pedir un préstamo, sugirió Adrián. ¿A quién? Tú estás desheredado y yo no tengo ni dónde caerme muerta. Ningún banco nos va a prestar. Entonces vendemos algo, insistió él, mirando alrededor del departamento. Este lugar tiene cosas de valor. La televisión, los muebles, mi ropa. No es tuyo, le recordó Rocío. Según esos papeles, nada de esto es tuyo. Si vendes algo, tu padre puede acusarte de robo. Adrián apretó los puños con frustración. Entonces, ¿qué? ¿Nos rendimos? ¿Dejamos que Elena muera porque mi padre es un hijo de...?
No, lo interrumpió Rocío, con una determinación que no había mostrado antes. No nos rendimos, pero tenemos que ser inteligentes, tenemos que pensar como gente que no tiene nada que perder. ¿Qué quieres decir? Rocío se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, con la mente trabajando a toda velocidad. Tu padre quiere destruirte porque te casaste conmigo, porque rompiste el molde, porque lo avergonzaste frente a sus socios y amigos. Sí, confirmó Adrián. ¿Y si usamos eso?, dijo ella deteniéndose frente a él. ¿Y si hacemos que esta historia sea tan pública, tan escandalosa, que él no tenga más opción que ayudarnos? Adrián frunció el ceño. No entiendo. Rocío se sentó de nuevo, inclinándose hacia adelante. Piénsalo. Ayer te casaste con una viuda pobre frente a toda la élite de San Luis Potosí. La noticia debe estar por todas partes. Redes sociales, periódicos, chismes. Tu padre está tratando de minimizar el daño, pero no puede borrarlo. Sigue sin ver a dónde vas con esto. ¿Qué pasaría si les contáramos toda la historia a los medios?, preguntó Rocío. La verdadera historia. Cómo fuimos novios de jóvenes. Cómo tu familia nos separó. Cómo me encontraste 20 años después, mendigando en la calle, con una hija moribunda. Cómo te casaste conmigo para ayudarla. Y cómo tu propia familia te está castigando por hacer lo correcto. Adrián comenzaba a entender. Sería una historia mediática enorme. Exacto, asintió Rocío. Y tu padre, que tanto le importa su reputación, quedaría como el villano, el hombre rico que castiga a su hijo por ayudar a una niña enferma. La presión pública sería inmensa. Podría funcionar, admitió Adrián lentamente. Pero también podría volverse en nuestra contra. Podrían decir que solo lo hicimos por dinero, que estamos manipulando la situación. Tal vez, dijo Rocío. Pero ¿qué otra opción tenemos? Elena se muere, Adrián. En 6 días, si no la operan, su corazón va a fallar. Y si eso pasa, nada de esto habrá valido la pena. El silencio que siguió fue pesado. Adrián se levantó y caminó hacia los ventanales, mirando la ciudad que se despertaba bajo el sol de la mañana. Pensó en su padre, en su madre, en todos los que lo habían visto crecer y que ahora probablemente lo consideraban un traidor. Hay un periodista, dijo finalmente. Mauricio Banda. Trabaja para El Universal. Es conocido por sus reportajes de investigación sobre corrupción y abusos de poder. Fuimos compañeros en la universidad. No nos hemos visto en años, pero creo que podría ayudarnos. ¿Confías en él?, preguntó Rocío. Era un buen tipo, respondió Adrián. Honesto, idealista. Si alguien puede contar nuestra historia sin convertirla en un circo, es él. Entonces llámalo. Adrián sacó su teléfono y buscó el número. Marcó antes de que pudiera arrepentirse. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. ¿Hola? Mauricio, soy Adrián Salcedo. Hubo un silencio del otro lado. Luego, ¿el Adrián Salcedo que ayer se casó con una mendiga en el Templo del Carmen? ¿Ese Adrián Salcedo? El mismo, confirmó Adrián, con una mueca. Mauricio silbó. Hermano, eres la comidilla de toda la ciudad. ¿Qué demonios pasó? Es una historia larga, dijo Adrián, y me gustaría contártela toda, pero necesito que sea off the record, al menos por ahora. Intrigante, respondió el periodista. ¿Dónde nos vemos? ¿Conoces el Café Pacífico? El que está en... Sé cuál es, lo interrumpió Mauricio. Te veo ahí en 1 hora. Gracias, Mauricio. No me agradezcas todavía. Primero déjame escuchar tu historia. Colgaron. Adrián se volvió hacia Rocío. Tenemos 1 hora. Necesitas cambiarte. Hay ropa en el closet del cuarto de huéspedes. Dejé ahí algunas cosas de Valeria. Son de tu talla, más o menos. Rocío sintió un nudo en el estómago al pensar en ponerse la ropa de la mujer que había dejado a Adrián en el altar. Pero no tenía opción. No podía presentarse frente a un periodista vestida como mendiga si querían que los tomara en serio. 45 minutos después, Rocío salió del cuarto usando un vestido sencillo de color azul marino, zapatos planos y con el cabello recién lavado y peinado en una cola de caballo. Se veía diferente, no elegante pero sí presentable, como una persona que merecía ser escuchada.
Adrián la miró y algo pasó por su rostro. «Te ves bien», dijo simplemente. «Gracias». Salieron del departamento y bajaron al estacionamiento. El auto de Adrián seguía rayado con la palabra traidor, pero arrancó sin problemas. Manejaron hacia el centro histórico en silencio, cada uno preparándose mentalmente para lo que venía. El Café Pacífico era un lugar pequeño y antiguo, con paredes de adobe y mesas de madera desgastada. Olía a café recién hecho y a pan dulce. Mauricio Banda ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo, con una libreta y una grabadora apagada frente a él. Era un hombre de unos 40 años, con el cabello empezando a encanecer en las sienes, lentes de marco grueso y una expresión de perpetua curiosidad. Se levantó cuando los vio entrar. «Adrián», dijo, estrechándole la mano. Luego miró a Rocío. «Y tú debes ser la famosa novia». «Rocío Vega», dijo ella, ofreciendo su mano. Mauricio la estrechó con firmeza. Se sentaron. Una mesera les trajo café sin que tuvieran que pedirlo, como si supiera que necesitaban la cafeína para lo que venía. Mauricio esperó a que se fuera antes de hablar. «Entonces», dijo reclinándose en su silla, «cuéntenme todo, y cuando digo todo me refiero a todo». Adrián y Rocío intercambiaron una mirada. Luego, con voces que se turnaban y se complementaban, le contaron la historia completa. La secundaria, el amor adolescente, la separación forzada por la familia Salcedo, los 20 años de ausencia, el altar abandonado, el grito desesperado, el reconocimiento, la boda impulsiva, la hija enferma, la promesa de ayuda y finalmente la desheredación y el congelamiento de las cuentas. Mauricio escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminaron, se quedó en silencio durante un largo minuto, procesando. «Es una historia increíble», dijo finalmente. «Casi parece ficción». «Ojalá lo fuera», murmuró Adrián. «¿Y qué quieren de mí?», preguntó Mauricio, yendo al grano. «Queremos que la cuentes», respondió Rocío. «Queremos que la gente sepa lo que está pasando, que el señor Ricardo Salcedo prefiere dejar morir a una niña antes que admitir que su hijo tomó una decisión por sí mismo». Mauricio silbó entre dientes. «Eso es fuerte. Ricardo Salcedo es un hombre poderoso, con amigos poderosos. Si publico esto, me va a venir encima con todo su arsenal legal». «Lo sé», dijo Adrián, «y no te pediría esto si tuviera otra opción. Pero mi hija…» Se detuvo, sorprendido por sus propias palabras. «La hija de Rocío, Elena. Tiene 9 años y se está muriendo, y yo prometí salvarla». «¿Y lo del dinero?», preguntó Mauricio. «¿Es cierto que ya no tienes acceso a nada?». Adrián le mostró las notificaciones en su teléfono, los documentos de desposesión que había traído. Mauricio los revisó con atención, fotografiando algunos con su celular. «Dios mío», murmuró, «realmente te está destruyendo». «Sí», confirmó Adrián, «pero no me importa. Lo que me importa es Elena, y el tiempo se nos acaba». Mauricio miró a Rocío. «¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con hacer esto público?». Ella asintió. «Sé lo que la gente va a decir, que soy una cazafortunas, que manipulé a Adrián, que solo estoy con él por dinero, pero si eso significa que mi hija vive, puedo soportarlo». El periodista tamborileó los dedos sobre la mesa pensando, «Si hago esto, tiene que ser bien hecho. Necesito entrevistar a más gente, al hospital, a testigos de la boda. Idealmente me gustaría hablar con tu familia, Adrián, pero sospecho que no van a cooperar». «No lo harán», confirmó Adrián. «Entonces será una historia parcial», dijo Mauricio. «Pero aún así poderosa. Dame 2 días. Voy a investigar, voy a confirmar datos, voy a armar el reportaje y luego lo publico. Pero necesito que entiendan algo. Una vez que esto salga, no hay vuelta atrás. Sus vidas van a cambiar, para bien o para mal». «Ya cambiaron», dijo Rocío suavemente. «Ya no hay vuelta atrás de todos modos». Mauricio asintió lentamente. «Está bien, lo haré». Se levantó guardando su libreta. «Les voy a mandar un contrato para que firmen
autorizando la publicación de sus nombres e historias. Léanlo bien antes de firmar. Gracias, Mauricio, dijo Adrián, estrechando su mano nuevamente. No me agradezcas todavía, respondió el periodista. Esto puede explotar de formas que ninguno de nosotros puede predecir. Salió del café dejándolos solos con sus cafés fríos y sus pensamientos turbulentos. Rocío miró a Adrián. ¿Crees que funcione?, preguntó. No lo sé, admitió él, pero es nuestra única carta. Volvieron al departamento y pasaron el resto del día haciendo llamadas. Adrián contactó a algunos amigos de la universidad, pidiendo préstamos pequeños. Rocío llamó al hospital, explicando la situación, rogando por más tiempo. Nadie pudo ayudarlos realmente. 50 pesos aquí, 100 allá. Nada que se acercara siquiera a lo que necesitaban. Al caer la noche, estaban exhaustos y derrotados. Se sentaron en el sofá, uno al lado del otro, mirando el techo. Mañana tenemos que ir al hospital, dijo Rocío. Elena va a preguntar por qué no hemos ido hoy. Iremos, prometió Adrián, y le diremos que todo va a estar bien. Pero no sabemos si es verdad, susurró Rocío. No, admitió él, pero es lo único que podemos darle ahora mismo, esperanza. Rocío se recostó contra él sin pensarlo, dejando que su cabeza descansara en su hombro. Adrián se tensó por un momento, luego la rodeó con su brazo. Se quedaron así, en silencio, compartiendo el peso de la desesperación. Adrián, dijo Rocío después de un largo rato, si Elena no sobrevive, si no logramos conseguir el dinero a tiempo, quiero que sepas que no te culpo. Hiciste más por nosotras en un día de lo que nadie hizo en 5 años. No digas eso, respondió él con la voz tensa. Ella va a sobrevivir, tiene que hacerlo. Pero si no, va a sobrevivir, repitió Adrián, con una determinación feroz. Aunque tenga que vender mi alma al diablo, va a sobrevivir. Rocío no respondió. Solo cerró los ojos y dejó que las lágrimas silenciosas corrieran por sus mejillas, empapando la camisa de Adrián. 2 días después, el reportaje de Mauricio Banda salió publicado en la portada de El Universal y se volvió viral en cuestión de horas. El titular decía: El amor contra el poder, la historia de Adrián Salcedo y la viuda que lo cambió todo. El artículo era devastador en su honestidad. Contaba cada detalle, mostraba documentos, incluía fotografías de Elena en el hospital, de Rocío mendigando en la plaza, del altar vacío en el Templo del Carmen. Mauricio había hecho su trabajo impecablemente. La reacción fue inmediata y masiva. Las redes sociales explotaron. Algunos apoyaban a Adrián, llamándolo héroe y romántico. Otros lo acusaban de ser ingenuo y manipulado. Pero todos hablaban de Elena, de la niña de 9 años que necesitaba una cirugía que sus padres recién casados no podían pagar. Para el mediodía habían aparecido 3 cuentas de crowdfunding diferentes, creadas por desconocidos que querían ayudar. Para la tarde las donaciones habían alcanzado los 100,000 pesos. Para la noche, 200,000. Adrián y Rocío miraban el contador subir desde el departamento sin poder creerlo. Gente de todo el país, incluso de otros países, donaba cantidades pequeñas que sumadas se convertían en esperanza real. «Está funcionando», susurró Rocío con las manos temblando. «Adrián, está funcionando». Él la abrazó con fuerza, sintiendo por primera vez en días que tal vez, solo tal vez, las cosas iban a salir bien. Pero esa noche, cuando el contador llegó a 350,000 pesos, Adrián recibió una llamada de un número desconocido. Contestó con cautela. «¿Sí?» «Adrián Salcedo», dijo una voz femenina que no reconoció. «Mi nombre es Gabriela Cortés. Soy abogada de su padre». El corazón de Adrián se hundió. «¿Qué quiere?» «Informarle que la familia Salcedo ha iniciado acciones legales contra usted por difamación, daño moral y uso indebido de propiedad privada. También estamos investigando las cuentas de crowdfunding por posible fraude. Si no retira todas las declaraciones públicas y devuelve el dinero donado en las próximas 24 horas, procederemos con una demanda completa que lo dejará en bancarrota por el resto de su vida».
Adrián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No puede hacer eso. Ese dinero es para salvar a una niña. El señor Salcedo no le cree, respondió la abogada con frialdad, y tiene los recursos para probarlo en corte. 24 horas, señor Salcedo. Elija sabiamente. La llamada se cortó. Adrián se quedó paralizado, con el teléfono todavía en la oreja, mientras Rocío lo miraba con terror creciente. «¿Qué pasó?», preguntó ella. «Adrián, ¿qué pasó?». Él se volvió hacia ella con ojos vidriosos. «Mi padre va a demandar, va a bloquear las donaciones, va a destruirnos completamente». Pero no puede hacer eso», tartamudeó Rocío. «El dinero no es de él, es de gente que quiere ayudar». «Puede y lo hará», dijo Adrián con voz muerta. «Tiene suficiente poder para congelar las cuentas mientras investiga. Puede mantener el dinero atrapado en procedimientos legales durante meses, y Elena no tiene meses». Rocío se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. «¿Qué vamos a hacer?». Adrián miró su teléfono, luego las ventanas, luego de vuelta a Rocío. En sus ojos había algo nuevo, algo oscuro y desesperado. «Hay una forma», dijo lentamente. «Una sola forma de que mi padre detenga esto». «¿Cuál?», preguntó Rocío, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. Adrián respiró hondo. «Tengo que arrodillarme frente a él, tengo que pedirle perdón, tengo que rogarle, y tengo que prometerte que voy a anular nuestro matrimonio». El silencio que siguió fue absoluto. Rocío lo miraba con los ojos muy abiertos, procesando las palabras. «¿Eso es lo que quieres?», susurró finalmente. «No», respondió Adrián con la voz quebrada. «Pero es lo que tengo que hacer para salvar a Elena». «No», dijo Rocío sacudiendo la cabeza. «No voy a dejar que destruyas tu vida otra vez por mí». «Ya está destruida», dijo él con una risa amarga. «La única pregunta es si algo bueno puede salir de esas ruinas, y ese algo bueno es tu hija viva». Rocío comenzó a llorar. «No es justo. Nada de esto es justo». «Lo sé», dijo Adrián, acercándose a ella y tomando su rostro entre sus manos. «Pero la vida nunca fue justa con ninguno de nosotros. Y tal vez esta es la forma en que finalmente pago por haberte dejado ir hace 20 años». «No», sollozó Rocío. «No, Adrián. Tiene que haber otra forma». «No la hay», dijo él suavemente, «y ambos lo sabemos». La besó entonces, con una desesperación que sabía a despedida. Rocío se aferró a él, sabiendo que estaba a punto de perderlo otra vez, pero esta vez por razones completamente diferentes. Cuando se separaron, Adrián tenía lágrimas en los ojos. «Mañana voy a ir a ver a mi padre», dijo. «Voy a hacer lo que sea necesario, y tú vas a llevar a Elena al quirófano, ¿me entiendes?». Rocío asintió, incapaz de hablar. «Prométemelo», insistió él. «Te lo prometo», susurró ella. Esa noche durmieron juntos en la cama de Adrián, abrazados como náufragos aferrándose a un trozo de madera en medio del océano. Ninguno durmió realmente. Solo contaron las horas hasta el amanecer, sabiendo que lo que viniera después cambiaría todo de nuevo. Y cuando el sol finalmente salió, pintando el cielo de naranja y rosa sobre San Luis Potosí, Adrián se levantó, se vistió con su mejor traje y se preparó para vender su alma al diablo que compartía su apellido. Rocío lo vio irse desde la ventana, con el corazón rompiéndose en pedazos, preguntándose si esta vez el precio de salvar a su hija sería perder al único hombre que alguna vez la amó de verdad. La oficina de Ricardo Salcedo ocupaba el último piso del edificio corporativo de la familia, con ventanales que mostraban toda la ciudad como un mapa de conquistas. Adrián esperaba en la recepción, con el traje gris que había sido de su padre años atrás, la corbata apretada como una soga, las manos sudorosas. La secretaria, una mujer que lo había visto crecer, no lo miraba a los ojos. «Puede pasar», dijo finalmente con voz neutral. Adrián entró a la oficina y encontró a su padre sentado detrás del escritorio de caoba, con un habano apagado entre los dedos. A su lado estaba Gabriela Cortés, la abogada, con su maletín abierto
y una expresión de satisfacción apenas disimulada. Y en el sofá lateral, para sorpresa de Adrián, estaba su madre, con el rostro pálido pero los labios apretados en una línea de determinación. «Siéntate», ordenó Ricardo señalando la silla frente al escritorio. Adrián se sentó, sintiendo que tenía 17 años otra vez. Ese mismo escritorio, ese mismo tono de voz, la misma sensación de estar siendo juzgado y encontrado insuficiente. «Entiendo que viniste a negociar», dijo Ricardo sin preámbulos. «Vine a suplicar», corrigió Adrián con la voz tensa. «Hay una diferencia». Su padre sonrió, pero era una sonrisa sin humor. «Entonces, suplica». Adrián respiró hondo, tragándose el orgullo, la rabia, la humillación. Pensó en Elena conectada a las máquinas, en Rocío esperando en el departamento, en los 4 días que quedaban antes de la cirugía. «Papá», comenzó, y odiaba cómo esa palabra sonaba a ruego. «Sé que cometí errores, sé que te avergoncé, sé que actué impulsivamente y sin pensar en las consecuencias para la familia, pero te estoy pidiendo, te estoy rogando, que no castigues a una niña inocente por mis decisiones». «La niña no es mi problema», respondió Ricardo fríamente. «Tú lo convertiste en mi problema cuando decidiste convertir nuestro apellido en un circo mediático». «No tuve opción», dijo Adrián. «Congelaste mis cuentas, me dejaste sin nada. Te dejé exactamente con lo que te mereces», cortó su padre. «Nada. Eres un ingenuo, Adrián. Siempre lo fuiste. Esa mujer te vio venir desde 1 kilómetro de distancia. Te manipuló perfectamente». «No me manipuló», insistió Adrián, sintiendo la rabia subir. «Yo tomé mis decisiones». «¿Y qué decisiones tomaste exactamente?», preguntó Ricardo levantando la voz. «¿Casarte con una desconocida? ¿Prometer dinero que no podías entregar? ¿Arrastrar el nombre Salcedo por el lodo en todos los periódicos del país?» «Traté de hacer lo correcto», dijo Adrián. «Lo correcto habría sido quedarte en esa iglesia, disculparte con los invitados y seguir con tu vida», respondió su padre. «Pero no. Tuviste que salir corriendo detrás de un fantasma del pasado». Adrián apretó los puños sobre sus rodillas. «Rocío no es un fantasma, es real, y su hija está muriendo». «¿Y qué esperas que haga al respecto?», preguntó Ricardo, con genuina curiosidad. «Detén la demanda», pidió Adrián. «Deja que las donaciones lleguen a Elena. No tienen nada que ver contigo. Es gente que quiere ayudar». Ricardo se reclinó en su silla, estudiando a su hijo como si fuera un espécimen interesante bajo un microscopio. «¿Y qué obtengo yo a cambio?». Adrián cerró los ojos. Aquí estaba, el momento que había estado esperando. «Lo que quieras». «Específicamente», presionó su padre. Adrián abrió los ojos y miró directamente a Ricardo. «Anulo el matrimonio. Firmo cualquier papel que me pongas enfrente. Renuncio públicamente a cualquier reclamo sobre la empresa o las propiedades familiares y desaparezco de tu vida para siempre». Su madre ahogó un sollozo en el sofá. «Adrián, no». «Silencio, Marta», ordenó Ricardo sin apartar la vista de su hijo. «Entonces estás dispuesto a cambiarlo todo por esa niña. Una niña que ni siquiera es tuya. Es mi hijastra», dijo Adrián. «Desde el momento en que me casé con su madre, se convirtió en mi responsabilidad». «¡Qué noble!», dijo Ricardo con sarcasmo. «¡Qué increíblemente noble y estúpido!». Se levantó y caminó hacia los ventanales, mirando la ciudad. «¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto, Adrián? No es que te hayas casado con esa mujer. No es ni siquiera que me hayas avergonzado públicamente». «¿Entonces qué es?», preguntó Adrián. Ricardo se volvió hacia él. «Que por primera vez en tu vida actuaste como si tuvieras columna vertebral y lo desperdiciaste en algo completamente inútil». Las palabras flotaron en el aire como veneno. Adrián se puso de pie lentamente. «No es inútil. Elena es una niña de 9 años que merece vivir». «¿Y cuántas niñas de 9 años están muriendo ahora mismo en hospitales de todo México?», preguntó Ricardo. «¿Miles? ¿Decenas de miles? ¿Vas a salvarlas a todas?». «No puedo salvarlas a todas», admitió Adrián, «pero puedo salvar a esta». «No, no puedes»,
dijo Ricardo con una finalidad brutal, porque el dinero que necesitas está bajo mi control y no te lo voy a dar. El silencio que siguió fue como el momento antes de que un edificio colapse. Adrián miró a su padre, luego a la abogada, luego a su madre que lloraba en silencio en el sofá. Entonces vine por nada, dijo finalmente. Viniste a aprender una lección, corrigió Ricardo. Que en este mundo las buenas intenciones no significan nada sin poder real. Adrián caminó hacia la puerta. Ya no tenía nada que decir, ya no había súplicas que hacer. Su padre había dejado claro que no habría negociación, no habría misericordia. Adrián, llamó su madre, levantándose del sofá. Hijo, espera. Siéntate, Marta, ordenó Ricardo. Pero ella no se sentó. Caminó hacia Adrián con pasos rápidos buscando en su bolso. Sacó un sobre y se lo puso en las manos. Toma esto, susurró. Adrián abrió el sobre y encontró un cheque. Por 500,000 pesos, firmado por Marta Salcedo. Mamá, empezó, pero ella puso un dedo sobre sus labios. Es de mi cuenta personal, susurró. Tu padre no puede tocarlo. Es mío, de una herencia de mi madre. Cúbrelo antes de que él se entere. Marta, bramó Ricardo, cruzando la oficina en 3 zancadas. ¿Qué estás haciendo? Lo que tú deberías haber hecho, respondió ella, con una voz que Adrián nunca le había escuchado. Ayudar a nuestro hijo en lugar de destruirlo. Ricardo le arrancó el cheque de las manos a Adrián. Lo rompió en pedazos frente a ellos. Anulado. Llamaré al banco ahora mismo. Ya es tarde, dijo Marta con calma. Tomé una foto y se la mandé a Adrián. Puede depositarlo electrónicamente antes de que hagas la llamada. Ricardo la miró con una furia que Adrián nunca había presenciado. ¿Me traicionaste? No, respondió ella. Te desobedecí. Es diferente. Adrián miraba a su madre como si la viera por primera vez. Esta mujer elegante que siempre había sido sumisa, que nunca había alzado la voz, que se había pasado toda su vida complaciendo a su esposo, acababa de desafiarlo completamente. Vete, Adrián, dijo Marta, empujándolo hacia la puerta. Vete antes de que cambie de opinión. Y salva a esa niña. Adrián la abrazó con fuerza. Gracias, mamá, susurró. No me agradezcas, respondió ella, con lágrimas en los ojos. Solo haz que valga la pena. Salió corriendo de la oficina, ignorando los gritos de su padre detrás de él. Bajó las escaleras en lugar de esperar el elevador, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. Sacó su teléfono mientras corría y abrió la aplicación bancaria. El cheque estaba ahí en su galería. Lo depositó con manos temblorosas. Procesando, decía la pantalla. Procesando, procesando. Llegó a la calle. Se detuvo en la banqueta, respirando agitadamente, mirando el teléfono. Depósito exitoso. 500,000 pesos disponibles en 24 horas. Adrián soltó un grito que era mitad risa, mitad sollozo. La gente en la calle lo miraba como si estuviera loco. No le importó. Marcó el número de Rocío con dedos torpes. Ella contestó al primer timbre. ¿Adrián? Lo conseguí, dijo él sin poder controlar la emoción en su voz. Rocío, lo conseguí. Tenemos el dinero. Escuchó el sonido de ella rompiéndose al otro lado de la línea. Sollozos profundos, incontrolables. ¿Cómo? ¿Cómo lo conseguiste? Mi madre, respondió Adrián todavía sin poder creerlo. Mi madre lo hizo posible. Gracias a Dios, lloraba Rocío. Gracias a Dios, gracias a Dios. Llama al hospital, le dijo Adrián. Confirma la cirugía. Yo voy para allá. Colgó y corrió hacia donde había dejado el auto. Manejó como poseído hacia el departamento, llegando en 15 minutos. Subió las escaleras de 2 en 2 porque el elevador era demasiado lento. Rocío lo esperaba en la puerta. Cuando lo vio, se lanzó a sus brazos con tanta fuerza que casi lo tira. Lo abrazaba, lloraba, lo besaba sin pensar, sin preocuparse por nada más que la vida de su hija que acababa de ser salvada. Elena va a vivir, decía entre besos. Va a vivir, Adrián. Va a vivir. Lo sé, respondía él, devolviéndole cada beso. Lo sé. Se quedaron así,
en el marco de la puerta, abrazados mientras el mundo seguía girando a su alrededor. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían los rostros empapados de lágrimas. «¿Qué tuviste que prometer?», preguntó Rocío limpiándose las mejillas. «¿Qué te hizo hacer?». «Nada», respondió Adrián, sorprendido por la verdad de esa palabra. «Mi padre no me dio el dinero. Mi madre sí, por decisión propia». Rocío se cubrió la boca. «¿Tu madre?». «Fue increíble», dijo Adrián, con una sonrisa que era mitad orgullo, mitad asombro. «Nunca la había visto así. Le plantó cara a mi padre. Por mí, por Elena». «Tengo que agradecerle», dijo Rocío. «Después», respondió Adrián. «Primero vamos al hospital. Tenemos que hablar con los médicos». Llegaron al Hospital General 2 horas después. El doctor Fernández los recibió en su oficina con expresión seria, pero esperanzada. «Recibí la confirmación del pago», dijo. «La cirugía está programada para mañana a las 6 de la mañana». «¿Mañana?», repitió Rocío palideciendo. «Pensé que era en 4 días». «Hubo una cancelación», explicó el doctor, «y el estado de Elena se ha deteriorado en las últimas horas. No podemos esperar más. Si lo hacemos, sus posibilidades disminuyen significativamente». Adrián tomó la mano de Rocío, sintiendo cómo temblaba. «¿Cuáles son sus posibilidades?», preguntó. El doctor suspiró. 60% de éxito, 40% de complicaciones que pueden incluir lo peor. «Pero si no la operamos», dijo Rocío con voz estrangulada, «¿cuáles son sus posibilidades?». 0, respondió el doctor sin rodeos. «Sin la cirugía, Elena no sobrevivirá más de una semana. Con la cirugía tiene una oportunidad real de vivir». Rocío asintió lentamente. «Entonces la operan mañana». Pasaron el resto del día con Elena. La niña estaba asustada, pero trataba de ser valiente, como había aprendido a hacer en sus 9 años difíciles. Rocío le explicó que los doctores iban a arreglar su corazón, que iba a ser fuerte otra vez, que podría correr y jugar como los otros niños. «¿Y después?», preguntó Elena con sus ojos enormes fijos en su madre. «Después vamos a tener una casa». Rocío miró a Adrián, que asintió. «Sí, mi amor», respondió. «Vamos a tener una casa, y comida, y ropa nueva, y vas a poder ir a una buena escuela». «¿Y el señor Adrián va a estar con nosotras?», preguntó Elena. La pregunta flotó en el aire. Rocío no sabía qué responder. Todo había pasado tan rápido, tan caóticamente. Ni siquiera habían tenido tiempo de hablar sobre qué significaba realmente su matrimonio. Si era permanente o solo una solución temporal para una crisis inmediata. Adrián se arrodilló junto a la cama de Elena. «Voy a estar aquí todo el tiempo que tu mamá me deje», dijo suavemente. «Te lo prometo». Elena sonrió, una sonrisa débil pero genuina. «Bien, porque me caes bien, aunque no eres mi papá». «No», admitió Adrián, sintiendo un nudo en la garganta. «Tu papá era un hombre bueno y valiente que te amaba mucho. Yo nunca voy a tratar de reemplazarlo, pero puedo ser tu amigo, y puedo cuidar de ti y de tu mamá, si me dejan». «Está bien», dijo Elena. Luego, con la sabiduría extraña de los niños que han visto demasiado, añadió, «¿Tú amas a mi mami?». Adrián miró a Rocío. Ella lo miraba de vuelta, con los ojos brillantes, esperando la respuesta. «Sí», dijo finalmente. «La amo. La amé hace 20 años y creo que nunca dejé de amarla». Rocío cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran. Elena asintió satisfecha. «Entonces está bien que te quedes». A las 11 de la noche, las enfermeras les dijeron que tenían que irse, que Elena necesitaba descansar antes de la cirugía. Se despidieron con besos y abrazos y promesas de estar ahí cuando despertara. En el estacionamiento, Rocío se derrumbó. Adrián la sostuvo mientras lloraba, vaciando todo el miedo y el estrés acumulado. Cuando finalmente se calmó, él la llevó al auto y manejó de regreso al departamento en silencio. Ya en casa, ninguno de los dos podía dormir. Se sentaron en la sala con las luces apagadas y la ciudad brillando a través de los ventanales. Rocío rompió el silencio primero. «¿Era verdad?», preguntó.
¿Lo que le dijiste a Elena? ¿Sobre amarte?, respondió Adrián. Sí, era verdad. Pero no me conoces, dijo Rocío, no a la persona que soy ahora, solo conoces a la muchacha que fui. Tienes razón, admitió él. No te conozco completamente, pero quiero conocerte. Quiero saber todo sobre quién eres ahora, las partes buenas y las partes rotas. Rocío lo miró en la oscuridad. ¿Y si no te gusta lo que descubres? «¿Y si me encanta?», respondió él. Se quedaron mirándose durante un largo momento. Luego Rocío se inclinó hacia adelante y lo besó. No era un beso desesperado como los anteriores. Era lento, exploratorio, lleno de preguntas sin respuesta. Adrián la besó de vuelta, sintiendo que algo dentro de él se curaba y se rompía al mismo tiempo. Cuando se separaron, ella apoyó su frente contra la de él. «Tengo miedo», susurró. «Yo también», admitió Adrián. «¿De qué tienes miedo tú?», preguntó Rocío. «Tú lo sacrificaste todo. Tú arriesgaste todo». «Tengo miedo de que Elena no sobreviva», dijo él. «Tengo miedo de haberte fallado otra vez. Y tengo miedo de enamorarme completamente de ti solo para descubrir que tú no puedes enamorarte de mí». Rocío le tocó el rostro con suavidad. «Ya estoy enamorándome de ti», confesó. «Y eso me aterroriza más que cualquier otra cosa». Se abrazaron fuerte, como si pudieran protegerse mutuamente de todo lo que vendría después. Y así se quedaron dormidos, en el sofá, entrelazados, esperando el amanecer que traería la cirugía que decidiría todo. A las 5 de la mañana, sus teléfonos sonaron simultáneamente. Se despertaron sobresaltados. Adrián contestó primero. «Señor Salcedo», era la voz del doctor Fernández. «Necesitan venir al hospital, ahora». Hubo complicaciones con Elena durante la noche. El mundo se detuvo. Adrián miró a Rocío, que ya estaba levantándose, pálida como un fantasma. «Vamos para allá», dijo colgando. Manejaron en completo silencio. Rocío tenía las manos apretadas en puños sobre su regazo, los ojos fijos adelante, la mandíbula tensa. Adrián conducía lo más rápido que podía sin ser temerario, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía. Llegaron al hospital y corrieron hacia el tercer piso. El doctor Fernández los esperaba fuera de la sala de Elena con expresión grave. «¿Qué pasó?», exigió Rocío. «¿Dónde está mi hija?». «Elena tuvo un episodio durante la noche», explicó el doctor. «Su corazón entró en arritmia severa. Tuvimos que estabilizarla, está viva pero muy débil». «¿Y la cirugía?», preguntó Adrián. El doctor vaciló. «Tenemos que hacerla ahora, no en una hora ahora, pero sus posibilidades bajaron. Con su estado actual, estamos hablando de un 30% de éxito». Rocío se tambaleó. Adrián la sostuvo. «Pero si no la operan», empezó. «Si no la operamos en los próximos 30 minutos, no va a sobrevivir el día», completó el doctor. «Entonces óperenla», dijo Rocío con una voz que no admitía discusión. «Háganlo ahora». El doctor asintió. «Necesito que firmen aquí». Extendió un formulario de consentimiento. Rocío lo firmó con manos temblorosas. Adrián firmó debajo de ella, como padre legal. Los llevaron a una sala de espera privada. «La cirugía tomará entre 4 y 6 horas», explicó una enfermera. «Les iremos actualizando». Y entonces empezó la espera. La peor espera de sus vidas. 4 horas se convirtieron en 5, 5 en 6. Nadie salió a darles noticias. El silencio era ensordecedor. Rocío no podía quedarse sentada. Caminaba de un lado a otro, rezando en voz baja, llorando, deteniéndose cada vez que escuchaba pasos en el pasillo. Adrián trataba de mantenerse fuerte por ella, pero por dentro estaba hecho pedazos. A las 6 horas y 40 minutos, la puerta se abrió. El doctor Fernández entró, todavía con el gorro quirúrgico puesto. Su expresión era inescrutable. Rocío se congeló. «¿Doctor?». Él se quitó el gorro lentamente. Luego sonrió. «La cirugía fue exitosa. Elena está viva». Rocío se desplomó. Adrián la atrapó antes de que cayera al suelo. Ella lloraba, gritaba, reía, todo al mismo tiempo. Adrián también lloraba, sosteniéndola,
agradeciendo a un Dios en el que no estaba seguro de creer. ¿Podemos verla?, preguntó con voz temblorosa. En 1 hora, respondió el doctor. Está en recuperación, pero sí, pronto podrán verla. Esa hora fue la más larga de sus vidas. Cuando finalmente los dejaron pasar, encontraron a Elena pequeña y frágil en una cama enorme, rodeada de máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón recién reparado. Pero estaba viva, respirando. Su piel ya no tenía ese tono azulado. Rocío se acercó a la cama y tomó la mano de su hija con infinito cuidado. «Mi amor», susurró. «Mi niña valiente». Elena abrió los ojos lentamente. Estaba drogada, confundida, pero cuando vio a su madre, sonrió. «Ya pasó, mami». «Ya pasó, mi cielo», respondió Rocío besándole la frente. «Ya pasó y estás bien. Vas a estar bien». «¿El señor Adrián también está aquí?», preguntó Elena con voz pastosa. Adrián se acercó del otro lado de la cama. «Aquí estoy, campeona». Elena sonrió más ampliamente. «Bien, porque necesito que me cuenten un cuento para dormir». Los dos. Y ahí, en esa sala de hospital con máquinas pitando y enfermeras entrando y saliendo, Adrián y Rocío le contaron a Elena la historia de 2 personas que se enamoraron cuando eran jóvenes, que la vida separó y que el destino volvió a juntar de la forma más inesperada. No mencionaron los detalles dolorosos, no hablaron de las tragedias o las pérdidas, solo contaron la parte sobre cómo el amor, a veces, encuentra la forma de sobrevivir incluso cuando todo lo demás se derrumba. Elena se durmió antes de que terminaran, con una sonrisa en el rostro. Rocío y Adrián se quedaron ahí, uno a cada lado de la cama, mirándola respirar. «¿Y ahora qué?», preguntó Rocío suavemente. Adrián tomó su mano por encima de la cama de Elena. «Ahora empezamos de nuevo, los 3. «No tenemos casa», le recordó Rocío. «No tenemos dinero. Tú lo perdiste todo». «No perdí todo», corrigió Adrián mirándola a los ojos. «Los encontré a ustedes». Rocío sonrió a través de las lágrimas. «Eres un tonto». «Soy tu tonto», respondió él. Y en ese momento, con Elena durmiendo entre ellos y la luz de la mañana entrando por la ventana del hospital, ambos supieron que sin importar lo que viniera después, iban a enfrentarlo juntos, porque al final eso era lo único que importaba. 2 meses después, Adrián consiguió trabajo como arquitecto en una firma pequeña que valoraba el talento por encima de los apellidos. No era mucho, pero era honesto. Rocío abrió un pequeño servicio de catering desde la cocina del modesto departamento que alquilaron en la colonia industrial. Elena, con su corazón reparado, comenzó la escuela por primera vez en años. No era la vida que Adrián había planeado, no era la seguridad que Rocío había soñado, pero era real y era suya. Y cuando Adrián llegaba a casa cada noche, encontrando a Rocío cocinando mientras Elena hacía la tarea en la mesa de la cocina, sentía algo que nunca había sentido en su vida anterior de lujos y apariencias. Sentía que estaba en casa. Una tarde, mientras Elena dormía su siesta, Rocío encontró a Adrián en el balcón pequeño de su departamento, mirando la ciudad. Se acercó y se recostó contra él. «¿Te arrepientes?», preguntó, como había hecho tantas veces en esos 2 meses. Y como siempre, Adrián la besó en la frente y respondió: «Nunca». Porque algunos amores están destinados a encontrarse 2 veces. La primera, para enseñarte lo que es posible. La segunda, para enseñarte lo que es real. Y el amor real, descubrieron, vale más que cualquier fortuna que jamás pudieron perder. A veces la vida nos quita todo para enseñarnos lo que realmente vale. Adrián lo perdió todo, su fortuna. Abandonado en el altar, el rico se casó con la viuda mendiga que pasaba por la calle. Su vida cambió. Frente a 200 invitados, Adrián Salcedo esperó en el altar mientras el silencio se tragaba la iglesia. Su prometida nunca llegó. La humillación lo partió en 2,
y en un grito de locura desesperada hacia la plaza, le propuso matrimonio a una completa desconocida.